Carl Gustav Jung desarrolla la idea de los arquetipos del inconsciente colectivo, identificando ciertos patrones en representaciones míticas en diferentes cosmogonías, mitologías y religiones a lo largo de la historia que tienen una misma interpretación y por lo tanto, según el psicoanálisis de Jung, se refieren a pulsiones, conflictos y desarrollos de la psique humana, pero no en un sentido individual, sino en un sentido colectivo. Estos arquetipos, el arquetipo del héroe que se representa en el mito de Teseo, yendo al corazón del laberinto en Creta, construido por Minos para asesinar al Minotauro, lo encontramos remontándonos hasta la épica de Gilgamesh en Sumeria. Encontramos distintos arquetipos, símbolos en cosmogonías y mitos, según Carl Gustav Jung, que permiten identificar patrones que responden a pulsiones, energías, dinámicas propias del inconsciente colectivo. Evidentemente hay muchos ataques desde el positivismo, desde la ciencia a la idea del inconsciente colectivo. Personalmente trato de interpretar el inconsciente colectivo en función de una hermenéutica del ser a partir del análisis del mito, es decir, tomamos un mito como por ejemplo el de Cronos devorando a sus hijos conforme Rea da a luz, tomamos un mito como el de Prometeo encadenado, tomamos de todas las tradiciones cosmogónicas, desde el Mahabharata hasta la Divina Comedia de Dante, de todas las religiones, tomamos una serie de imágenes, de representaciones, de narrativas literarias que nos revelan la forma en la que las comunidades entienden la vida, la muerte y el ser. No se trata, desde mi punto de vista, de decir si esos relatos son reales o no. Evidentemente esa no es la discusión que debería asumir la filosofía. Ponernos a discutir si Zeus existió o no es una discusión absurda, porque a pesar de aceptar el ateísmo, a pesar de decir, pero sin caer en un positivismo burdo, que esos fenómenos sobrenaturales realmente no pueden existir, a pesar de eso la filosofía debe ir más allá del simple juicio de decir las cosmogonías no existen, son ficción, para analizar justamente en esas representaciones la sublimación, la expresión, la exteriorización de la forma en la que los pueblos dan cuenta de su esencia, de su ser en el tiempo. Un fenómeno estrechamente vinculado al análisis del mito, al análisis de la espiritualidad de los pueblos, y desde luego analizar el misticismo no quiere decir validar su realidad. Uno perfectamente puede ser ateo, puede ser un científico que utiliza el método de la ciencia para dar cuenta de la realidad y sin embargo tener un interés en estos relatos tomados como literatura, pero que es una literatura que nos permite dar cuenta de la psicología de masas, de la forma en la que una sociedad en una época determinada intenta explicar su condición, su existencia en el mundo. Y uno de los fenómenos directamente asociados a las cosmogonías implica el consumo de ciertas sustancias alucinógenas en diferentes rituales. La ayahuasca es un ejemplo del consumo de una sustancia que permite acceder a ciertos estados de la conciencia que en cada comunidad tienen una valoración espiritual distinta y que desde luego desde la ciencia se explicaría como un fenómeno de alteración bioquímica del cerebro, y es como si nosotros tomáramos el ojo, si manipulamos el ojo se va a distorsionar la luz de manera que nuestra percepción de la realidad en términos de colores, distancia, espacio va a transformarse radicalmente. Pues asimismo, de manera análoga, una distorsión química en el cerebro implicaría el surgimiento de diferentes alucinaciones, y de nuevo la cuestión no es decir si esas alucinaciones son reales o no. Personalmente pienso que no son reales. Personalmente considero que las personas que afirman que al consumir ayahuasca o al consumir DMT o al consumir LSD están entrando en contacto con seres que existen en otras dimensiones, me parece que todo eso es más afín a la ciencia ficción, es más afín a un tipo de misticismo que realmente no tiene ningún fundamento. Lo que sí es interesante, sin embargo, es tomar esos testimonios de esas experiencias de la percepción, de la conciencia químicamente alterada por el consumo de estas sustancias, como por ejemplo el DMT, que es llamada la molécula del espíritu o la molécula de Dios, justamente por el tipo de alucinaciones que causa.
Y a pesar de que se rechace desde la postura científica, evidentemente no tiene ni pie ni cabeza suponer que seres de otra dimensión se contactan con las personas que consumen estas sustancias. Sin embargo, es muy interesante desde la filosofía dar cuenta de lo que nos revela como seres humanos el hecho de que podamos tener estas experiencias que no parecen ser tan aleatorias. Evidentemente esto no implica que den cuenta de una realidad por fuera de la realidad que experimentamos con nuestros 5 sentidos, pero sí revela que parece haber una serie de patrones, de representaciones y formas de interpretar el mundo que hacen parte de lo que Jung llamaba los arquetipos del inconsciente colectivo. Muchas personas que han consumido DMT aseguran tener experiencias geométricas, experiencias de luces brillantes, incluso la experiencia de contacto con algo superior, y todas estas nociones muy ambiguas nos remiten a unos arquetipos que permiten identificar una serie de representaciones universales en la forma en la que el hombre ha intentado darle sentido a su existencia. Todas las comunidades han imaginado que hay algo después de la muerte. Desde luego, hoy podemos decir que lo más seguro es que no haya nada después de la muerte, porque sabemos que la conciencia depende de la base física y química del cerebro, y sin cerebro sencillamente resulta inimaginable siquiera cómo podría operar la conciencia. Pero aunque digamos que no hay nada después de la muerte, sigue siendo interesante analizar todas las formas en las que las comunidades han tratado de lidiar con la muerte y encontrar, reconocer distintos patrones en esas ficciones que han inventado las distintas culturas. Tanto las experiencias alucinógenas con el DMT y la ayahuasca son ficciones, lo mismo que los mitos y las cosmogonías, pero aunque sean ficciones no implica que no deban estudiarse. Al estudiarse se puede dar cuenta de una dimensión profunda del conflicto existencial, de la condición existencial del ser humano, cómo el ser humano percibe la muerte, la vida, el sentido de la existencia, porque parece que no es una percepción puramente subjetiva o una construcción social que depende del capricho de las sociedades o de las condiciones históricas, sino que parece que hay algo realmente universal en esas representaciones. Es como si la invención de dioses, la invención de ciertas nociones como la del alma, como por ejemplo la de lo sobrenatural, tienda a ser un movimiento particular de la razón humana, de la imaginación humana, de las pasiones humanas, tratando de darle sentido a la vida y a la muerte. Desde luego podemos, repito una vez más, decir que no hay nada después de la muerte, pero al estudiar la forma en la que los seres humanos han inventado distintas imágenes del más allá, podemos ver que hay una forma humana, demasiado humana, como diría Nietzsche, de afrontar nuestra condición, que se refleja en unos patrones en las distintas representaciones cosmogónicas, mitológicas y religiosas. De tal manera que el DMT, por ejemplo, al asociarse con la glándula pineal, desde la explicación neurocientífica podría ayudar a entender cómo un cambio químico en el cerebro puede producir ciertas alucinaciones, pero el hecho de que estas alucinaciones tengan un sentido de trascendencia claramente no implica que lo que se alucina es real. Evidentemente es una ficción de un cerebro químicamente alterado. Lo que nos hace pensar es que, sin embargo, hay unos arquetipos, unas formas en las cuales la mente humana trata de entender su condición en el mundo, que parecen ser inmanentes y que parecen repetirse a lo largo de la historia, y eso nos da unos elementos interesantes para pensar la idea del inconsciente colectivo no como algo que exista en sí mismo, sino simplemente como una forma en la que los seres humanos construyen representaciones míticas que ayudan a dar sentido sobre la vida y la muerte.